Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con la doctora Sandra Lorenzano. Ella es vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, un gusto. Sandra, platícanos, tú organizaste este evento de ciencia, tecnología con una mirada de género. Bueno, yo fui parte del comité organizador, invitado por la gente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, especialmente por la coordinadora general del foro, que es la doctora Gabriela Dutrenit, a quien conozco desde hace muchos años. Hemos trabajado juntas en algunos proyectos y sobre todo nos une una gran amistad y muchas preocupaciones comunes, que eso hace que se genere una complicidad muy rica, muy interesante y que por suerte resultó muy productiva. Hace unos cuantos meses, ya más de 6 meses, la doctora Dutrenit me invitó a una reunión en el foro científico, en el foro consultivo, con la idea de plantearle a un grupo de mujeres cercanas al tema del género y cercanas a la vida académica, la posibilidad de hacer una reunión como esta. Ese grupo, que finalmente se constituyó como el comité organizador, realmente trabajó mucho y muy bien en tomar ciertos temas que están en la preocupación no solo de las mujeres, sino de quienes peleamos por una sociedad más justa y más igualitaria, para aterrizarlos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, pues, ese trabajo que consistió en compartir documentos, discutir, poder generar conceptos compartidos, porque todas venimos de distintos campos, finalmente se convirtió en este encuentro maravilloso que hoy tuvimos, con una presencia de casi 400 personas, de los cuales alrededor casi 100 son hombres, no es un foro solo de mujeres, y pues estábamos decidiendo en qué lugar podíamos hacer el encuentro, y a la propia doctora Dutrenit se le ocurrió proponer el claustro, cosa que a mí me pareció maravillosa, porque sin duda le hacemos honor a nuestra vocación de dar a conocer la figura y la obra de Sor Juana, porque se nos olvida muchas veces, nos quedamos con esa mirada más superficial y un poquito anquilosada de Sor Juana, la de hombres necios que acusáis, y se nos olvida esta Sor Juana valiente, rebelde, transgresora, que tuvo que enfrentarse a los poderes más retrógrados de su tiempo, tuvo que enfrentarse a la Iglesia, tuvo que enfrentarse a una sociedad conservadora que obligaba a las mujeres como ella, que querían acceder al conocimiento, a elegir entre el matrimonio o el convento. No había otra opción. Y Sor Juana lo cuenta muy bien en la respuesta a Sor Filotea. Ella dice que ella no tenía vocación para el matrimonio y que lo que de verdad quería hacer era estudiar. Su verdadera vocación era la palabra, el conocimiento. Y entonces su confesor le dijo: entonces no te queda otra que entrar al convento. Y así fue como primero estuvo en otro convento, en el de las Carmelitas, se enfermó porque el régimen de vida era muy duro, y finalmente, gracias al apoyo de la virreina, que pudo dar la dote que hacía falta para entrar al convento de San Jerónimo, Sor Juana pasó aquí la mayor parte de su vida,
y por lo tanto escribió aquí la mayor parte de su obra. ¿Qué mejor espacio que aquel que cobijó a Sor Juana, que de alguna manera se convirtió en su universidad alternativa para poder estudiar, para poder escribir, para poder conocer el universo, que era lo que ella de verdad quería? Qué mejor que este espacio sea el que reciba a un evento de esta magnitud con estas características. Entonces, pues realmente estamos muy contentos, muy contentas de haber tenido esta respuesta tan comprometida y tan entusiasta de tantas mujeres que están metidas cotidianamente en el ámbito académico, en el ámbito de la innovación, la ciencia, pero también en el ámbito empresarial y en el ámbito de la toma de decisiones en lo que hace a la educación. Entonces, pues realmente fue un diálogo sumamente productivo donde se vertieron ideas muy interesantes y no nos olvidemos que uno de los objetivos principales de este encuentro es llegar a poder propiciar la elaboración de políticas públicas. No es nada más, un rollo que se queda en lo teórico simplemente, sino que queremos aterrizar esto en políticas públicas en beneficio de todas las mujeres del país. ¿Qué sacan aquí de conclusiones? Estamos hablando ya de algunos cientos de años que vivió Sor Juana Inés de la Cruz y de pronto pareciera que en algunas partes del país pues las cosas están muy terribles para las mujeres y en otras sí, han avanzado, sobre todo en las zonas urbanas o muy urbanas como esta. ¿Qué sacan de conclusiones? ¿Cuáles serían como los principales temas para crear políticas públicas? Mira, justamente vamos a empezar a trabajar en eso a partir de las conclusiones de las mesas de diálogo, de las propuestas de las mesas de diálogo, pero podríamos ir adelantando algunas. Por ejemplo, está muy claro que es necesario tener una educación en equidad desde la formación primaria, desde la educación básica. La educación básica es clave en nuestro país. La escuela primaria sigue siendo uno de los principales factores de democratización, uno de los principales factores de integración. No nos tenemos que olvidar que el nuestro es un país con unas terribles desigualdades. Hoy, lo comentábamos hace un ratito, es nota de primera plana en los periódicos que dice la CEPAL que en el último año de todos los países de América Latina es México el único donde la pobreza ha crecido. Si estamos hablando de pobreza, de desigualdad, de violencia en contra de las mujeres, difícilmente podemos pensar en equidad como algo simplemente que les atañe a las investigadoras o a la vida universitaria. Tenemos que pensar en políticas públicas que formen a la sociedad en estos principios de equidad para que desde ahí podamos luchar por un país mejor, para que desde ahí podamos ejercer acciones que hagan del nuestro un país donde ya la noticia no sea la pobreza o los crímenes, sino donde de verdad podamos tener igualdad de oportunidades hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido me parece muy importante esta mención a la escuela, a la educación básica, con todo lo que eso implica de trabajo con los maestros. Eso implica cambiar programas de estudio, mira, por lo menos enriquecerlos. Por supuesto, salió uno de los temas revisar los libros de texto, porque también en los libros de texto tenemos que ha penetrado el discurso sexista, el discurso misógino, el discurso de desprecio hacia las mujeres. Ese es un tema que después nos permitiría seguir en los otros niveles educativos hasta llegar, por supuesto, a algo que fue uno de los temas centrales, que es el tema de la investigación y de la igualdad de oportunidades para quienes están desarrollando conocimiento, el acceso al conocimiento, igual que en la época de Sor Juana. Aunque muchas cosas han cambiado, seguimos peleando por la posibilidad de que las mujeres accedan libremente al conocimiento. Sí, porque el prejuicio de que si no eres para el matrimonio o eres para el convento, bueno, un poco continúa, ¿no? Un poco, sí, exactamente. Ya no será para el convento, habrá otras opciones, exactamente, pero un poco se va por ahí.
Sí, sin duda. Han pasado muchos años desde aquella pelea que dio Sor Juana. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Sabemos, para volver a la educación primaria, se sabe, lo han dicho los organismos internacionales, que si tú educas a un hombre, estás educando a un hombre. Cuando tú educas a una mujer, estás cambiando una familia y muchas veces un contexto social. Wow. Entonces, sin embargo, siguen siendo las niñas las que son obligadas a abandonar los estudios cuando las familias no pueden costear la educación de todos los hijos. Todas las mujeres, todas las personas que hemos dado clases en instituciones públicas, sabemos que es así, que recibimos por año a varias estudiantes que nos dicen: maestra, yo ya no puedo seguir porque mi familia solo puede pagar la educación de uno y va a ser mi hermano. Con la idea de que las mujeres se van a casar y qué importa si tienen un título o no tienen un título. Entonces, todo eso hay que seguir peleándolo día a día. Por otra parte, es muy importante que las políticas de ciencia y tecnología que se dictan en el país tengan esta perspectiva de género. Para eso hay que trabajar con los actores que trabajan en el diseño de políticas públicas, con el sector empresarial, con los diputados, con los senadores, con los políticos que toman decisiones. Porque hasta ahora no lo tienen, no tienen Mira, esa perspectiva. Yo te voy a decir una cosa que la estaba contando ahora en las conclusiones. A mí me gusta mucho esa historia de un viejo artículo de un pensador brasileño que se llama Roberto Schwartz, que escribió un artículo que se llama Las ideas fuera de lugar. Y dice, en América Latina, fíjense que una característica es que siempre tenemos antes las cosas por escrito que en la realidad. Sí. América Latina tuvo constituciones muy progresistas antes de que los países tuvieran nada que ver con lo que soñábamos en esa constitución. Casi nuestras leyes son como una expresión de deseo, pero después nos toca empujar entre todos como sociedad para que las leyes realmente se cumplan, para que las normas se cumplan. Tenemos varias leyes y tenemos normatividad que nos pintan como un país abierto, igual, con igualdad de género, de posibilidades, de acceso, con equidad. Y sin embargo, todos sabemos, no. Ustedes, nosotros, que en la realidad eso no existe. Ya tenerlo por escrito es una gran cosa. Pero así ha estado por escrito años y no se cumple. No tanto. El Plan Nacional de Desarrollo y el eje de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Nacional se da por primera vez. Yo creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura, no para llorar por lo que no hemos hecho, sino para pelear por lo que podemos hacer. Decir, oigan, aquí dice en la ley que ustedes tienen que cumplir esto, vamos a cumplirlo. Por eso esta reunión es tan importante. ¿Cómo vamos a pedir que se cumpla? ¿Cómo vamos a incorporar nuevos elementos? ¿Cómo vamos a enriquecer la discusión sobre la perspectiva de género si nos quedamos encerrados en nuestros cubículos, en nuestros salones de clase? Por eso es tan importante estas reuniones donde no se trató de que vinieran las voces autorizadas a tirarnos líneas, sino que se trató de mesas de diálogo donde escuchamos a la gente que está en el trabajo cotidiano, que nos diga qué está pasando allá abajo, qué pasa en las aulas, qué pasa en los laboratorios, qué pasa con los proyectos de investigación. Una demanda generalizada fue que se creen comisiones paritarias de evaluación de investigaciones. Que las siempre están regidas por hombres, ¿no? Pues en realidad, mira, se eligen de una manera que no garantiza que las mujeres estén representadas de manera pareja con los hombres. Entonces, bueno, hay que encontrar los mecanismos para que sí sea más pareja esa evaluación. Ya hay algunas cosas que hoy nos enteramos, algunos, otros ya las sabían, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo,
el Sistema Nacional de Investigadores, Ya va que a incluir, siempre ¿no? nos hemos quejado de que no puedes evaluar de la misma manera a un investigador joven que a una chica investigadora joven, cuando esta chica a lo mejor se acaba de casar, acaba de ser madre y resulta que va a estar evaluada de igual manera. Entonces el Sistema Nacional de Investigadores le da un año más a la evaluación a las mujeres para que nadie dice que tengas que elegir a esta altura de la vida entre ser madre o investigadora. Podemos ser madres investigadoras, dedicarnos a lo que queremos dedicarnos profesional y personalmente. No están peleadas estas cosas, sobre todo en sociedades latinas como la nuestra, ¿no? A lo mejor en el mundo de Estados Unidos, en la academia europea, en algunas universidades, eso es más difícil. Nosotros hemos conseguido, hemos tratado, y parte del trabajo que tenemos que hacer sigue por esa vía. No queremos que nos digan como a Sor Juana, o esto o lo otro. Nosotros queremos todo, nosotras queremos todo. Entonces, ahí estamos trabajando sobre eso. Otro tema que me parece muy importante es la idea, porque yo me imagino que mucha gente que nos está escuchando o nos está viendo va a pensar, ay, bueno, sí, en mi escuela o en mi facultad la directora es una mujer y nos trae también vueltas locas. Ok, ser mujer no garantiza la perspectiva de género. No, porque se vuelven como hombres. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre perspectiva de género en hombres y en mujeres. Lo que vale la pena es que consideremos que hay que seguir trabajando alrededor del concepto de equidad. No importa si son hombres o mujeres quienes están en los puestos directivos, aunque sí importa. Evidentemente es más fácil desarrollar una perspectiva de género en una mujer que en un hombre. Claro. Y sí importa que haya un techo de cristal, que hoy decía nuestra rectora, ese techo de cristal que a veces es de roca pura, que no te permite llegar más allá porque es el club de Toby el que está dirigiendo, ¿no? Y una se siente siempre la pequeña Lulú, que no va a poder entrar jamás ahí. Sin embargo, el tema va más allá. Hay un tema numérico que sí tenemos que trabajar, pero el tema va más allá. Es de crear conciencia de género en esas mujeres que tienen acceso a los puestos de decisión, que tengan la perspectiva. Eso es fácil. Nada es fácil. Nada es fácil, pero tampoco nada es imposible, ¿no? Requiere de trabajo, requiere de sensibilización, requiere, ¿sabes qué?, de aguzar la sensibilidad de la gente. Yo creo que si logramos que la gente, quienes están en los puestos directivos, pero también los niños que vienen formándose desde primaria, se sensibilicen hacia la problemática de los sectores marginales, y la verdad es que las mujeres, aunque seamos mayoría, seguimos siendo un sector minoritario en términos de ejercicio del poder. Si logramos esa sensibilización, no debería ser difícil, porque ¿a quién le gusta? Tú dime, ¿a alguien le gusta salir a la calle y ver que hay niños que duermen en la calle? No. O que hay mujeres que tienen que estar vendiendo chicles cargando a sus bebés, o que hay estudiantes brillantes que tienen que dejar la carrera, o que los niños tienen que dejar la escuela porque se tienen que ir con los padres a la pizca del tomate a Sinaloa. A nadie le gusta. En mucho es un tema de información. Es un tema de que sepamos qué está pasando. Y una vez que recibamos esa información, yo estoy segura de que no toda la gente tiene el corazón de piedra, ¿no? Que la gente va a ser sensible a eso, y se trata de que nosotros les digamos a quienes están en los puestos de toma de decisión, miren, este es el panorama del país. Hagamos algo. No podemos seguir así hablando además de género en abstracto cuando los crímenes contra mujeres, los feminicidios, siguen siendo uno de los principales problemas del país, cuando las chicas acceden a las universidades, pero mejor que no salgas de la facultad en la noche porque corres el riesgo de que te violen, ¿no? Entonces, tiene que haber una política integral en todo el sistema educativo, en las políticas de ciencia y tecnología, considerando la ciencia también, las ciencias sociales, las humanidades. Todas las áreas.
Mira, no soy una optimista ingenua, pero creo que podemos trabajar mucho. Evidentemente las condiciones de desigualdad de este país, la corrupción que vemos en los sectores dirigentes, no lo vamos a cambiar con encuentros de género, eso lo sé. Pero sí podemos ir poniendo pequeños granitos de arena en una transformación de la sociedad. Si no tuviéramos esa certeza, mejor nos damos un tiro, porque quiere decir que nada se puede transformar. Yo creo mucho en que el poder visto como algo así tajante, duro, tiene siempre pequeños resquicios dentro de los cuales uno se puede ir metiendo y haciendo su trabajo, y que sea un trabajo que busque transformar la concepción que todos tenemos de esta realidad. Hay que aprovechar esos resquicios, esas grietas, esas fisuras que el poder deja sin darse cuenta, pero que los está dejando para actuar, para trabajar, para crear conciencia y para poder producir desde ahí un cambio. Cada cambio, por mínimo que sea, el cambio que haces tú en un salón de clase, tratando con equidad a niños y niñas, protegiendo a las niñas de las agresiones, pidiendo, por ejemplo, algo que se decía mucho, que haya en cada espacio de decisión de las universidades, estaban hablando, por lo menos una mujer que tenga voz y que pueda llevar una perspectiva diferente. Cada paso que demos es un paso hacia el cambio. En esa perspectiva, ¿el empoderamiento de las mujeres está lejos o está cerca? Las mujeres mexicanas. Estamos viviendo un proceso de empoderamiento, pero como en todo, creo que el tema de la desigualdad en esto también es brutal. No es lo mismo ser una académica de la Ciudad de México, con ciertas ventajas, y si vienes de una familia que más o menos te apoyó para estudiar, no es lo mismo que haber nacido, qué sé yo, en la Sierra de Guerrero, no haber podido terminar la primaria y estar obligada a cargar durante 5 kilómetros las cubetas con agua. Por eso es tan importante que quienes tenemos un pequeño espacio para hablar y para hacer proyectos, tengamos en cuenta a todas estas otras mujeres que son lamentablemente la inmensa mayoría de nuestro país, y no nos olvidemos de eso. Por eso creo que la formación en equidad de género tiene que empezar desde la base, para que el día que esas niñas lleguen realmente a los puestos donde puedan tomar decisiones que repercutan en políticas públicas, no se olviden de todo eso que tenemos atrás. Tenemos la obligación desde el punto de vista ético, y yo creo que el tema de la ética es un tema central en todo esto que estamos hablando. Tenemos la obligación ética de hablar por todas ellas. En algunos momentos de la historia se dijo por los que no tienen voz. Yo quiero decir que estoy en contra de esa frase. Todo el mundo tiene voz, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de ser escuchado a través de esa voz. Entonces, quienes tenemos un pequeño espacio donde nos escuchen, tenemos que recordar todo eso y poder hablar. Pues Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto, y pues que siga el trabajo. Pues sí, gracias, y gracias a todos ustedes por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.